Bueno, mi nombre es Florencia Agra, yo soy profesora en Historia del Arte y en el día de hoy vamos a ver y vamos a desarrollar un poco toda la cuestión de lo que son los lenguajes visuales. Vamos a dar, digamos, unas aclaraciones y definiciones operativas que vamos a tener en cuenta hoy y en las clases, digamos, posteriores. Cuando hablamos de lenguajes visuales, me gustaría ir un poco al carácter más propio y a la definición más propia del lenguaje, que, digamos, para llegar a una definición operativa vamos a definirla como una manera de comunicación, ¿no? Una manera de comunicación en donde nosotros nos comunicamos a través de gestos, de signos y de diferentes maneras. Entonces, el lenguaje artístico sería una forma específica del lenguaje. Hay diferentes tipos de lenguajes, por ejemplo, los lenguajes visuales, el lenguaje musical, el lenguaje que tiene más implicancia al arte dramático, por ejemplo. Pero en la clase de hoy vamos a ver todo lo que compete al lenguaje visual. Vamos a ver examinar diferentes obras para, digamos, realizar un análisis de los elementos estructurantes de las artes visuales. Por lo general voy a hacer referencia a diferentes ejemplos dentro de lo que es el relato de la historia del arte. Por lo general, los ejemplos no van a estar vinculados a lo que son estrictamente las artes visuales, sino más que nada a las artes plásticas. A esto me voy a referir a ejemplos que provienen de lenguajes como la escultura, la pintura y la arquitectura. Hicimos referencia a lo que son, digamos, las artes plásticas y algo que me gustaría aclararles es que digamos, que vamos a hacer referencia a lo que hoy conocemos en el siglo XXI como obras de arte. Un poco me gustaría aclararles la connotación de lo que significa una obra de arte y hablar un poco del concepto de arte. La verdad que el concepto de arte es un concepto muy amplio, el cual prácticamente es protagonista a veces de seminarios de doctorado en arte, es motivo, objetivo principal, interrogante principal de algunas materias. Pero acá vamos a llegar a la definición, y con esto voy a citar a un autor que se llama Larry Skinner, a que el arte es lo que el hombre llama obra de arte. Esto, digamos, me parece, digamos, una definición muy certera porque nos devela un poquito el carácter, digamos, de lo que es la obra de arte, que es una realidad, digamos, construida, no es una realidad revelada, ¿sí? Esto lo tenemos que siempre tener en cuenta, que el arte es una construcción intelectual. Retomando al autor Larry Skinner y tomando un ejemplo que él comenta en su libro La invención del arte, él en un momento en su libro comienza comentando una experiencia que tuvo él de chico, que fue, digamos, con sus padres a un museo de arqueología y tuvo la oportunidad de apreciar unas máscaras de una cultura africana. Esto dentro del contexto de un museo de arqueología. Años más tarde, alrededor de 30 años más tarde, vuelve a Chicago y encuentra estas máscaras en un museo de arte, ¿no? Y esto un poco nos da la pauta y nos da el ejemplo de cómo fue cambiando el concepto de arte, porque hace 40, 50 años estas piezas eran, digamos, concebidas como piezas arqueológicas o, digamos, representantes de ciertas culturas. Hoy por hoy se mira con otros ojos, con los ojos artísticos, y hoy por hoy pasaron, digamos, al imaginario colectivo como obras artísticas, ¿no? Y acá un poco estoy aclarando el carácter mutante de las obras de arte, ¿no? No es lo mismo hablar de las máscaras africanas a principios del siglo XX como obras de arte que hoy. Hoy ya están, digamos, consolidadas como obras de arte. Y eso nos va a pasar continuamente cuando retomemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a la imagen de una obra de Bartolomé Murillo de género religioso, en donde se representa una inmaculada, una virgen inmaculada. En ese momento, este artista de origen español, que se dedicaba prácticamente a la producción de obra religiosa, no realizó la obra pensando en que iba a ser una obra de arte. Realizó esa obra pensando, primero fue un encargo que le realizó un mecena, que, digamos, el tema de los mecenas vamos a explicar más adelante qué es un mecena, ¿no? Digamos, fue una producción realizada a pedido, ¿para dónde? Para un lugar sagrado que era, por ejemplo, la iglesia.
Hoy por hoy ese tipo de obras se encuentran localizadas, por ejemplo, en un museo. Muchas obras de arte, como ejemplo en el caso concreto de Bartolomé Murillo, en donde representaba la serie de las Inmaculadas, hoy por hoy están en colecciones de museos. A ver, el museo no tiene un carácter sagrado, como lo es un espacio como la iglesia, pero sí tiene un carácter un tanto sagrado para lo que es el campo artístico. En fin, digamos, todas las aclaraciones que hice fueron, digamos, para volver a este tema de dar, digamos, definiciones operativas. Lo que quiero que quede claro es que el arte es una construcción. Otros conceptos que son estructurantes de la obra de arte, que también vamos a aclarar, es el tema del género de la obra de arte y del estilo, que por lo general, digamos, son elementos estructurantes de muchísimos lenguajes artísticos y en el lenguaje visual, en el lenguaje plástico, estrictamente, desempeñan un rol fundamental y a veces tienden a confundirse mucho. Por un lado, cuando yo me voy a referir al género de una obra de arte, voy a hacer referencia al tema que representa. Por ejemplo, en el caso anterior, que hablé de la obra de Bartolomé Murillo, yo hablé de obras de género religioso. Más allá de que sea, digamos, la representada es una Virgen Inmaculada, me puede pasar que yo no sé qué representa, pero sí sé que es una imagen religiosa. Por lo tanto, me voy a referir a ella como una obra de género religioso, ¿sí? Que en su momento, esto me gustaría aclararlo porque no lo comenté, digamos, son imágenes que tenían un carácter devocional, ¿sí? Hay otros géneros, como puede ser, por ejemplo, el género histórico y el género, digamos, que fue más reexaminado dentro de lo que es la historia de la historia del arte, es el género el retrato, ¿no? Que lo vamos a ver desde la Grecia antigua hasta hoy por hoy dentro no solo de la historia del arte, sino dentro de nuestra cultura visual, ¿sí? Género, tema. Y cuando me refiera a estilo, voy a hablar de la manera, que es, digamos, lo que nos ocupamos desde la historia del arte de estudiar, los estilos, las maneras en que se representaban ciertas imágenes. Por ejemplo, existe un estilo, más allá de que haga referencia a una época, hay un estilo como puede ser el estilo barroco, el estilo romántico, el estilo, o sea, se puede hablar de un abanico muy amplio de estilos, pero les aclaro que estoy haciendo referencia a una manera en que se representa, se formaliza visualmente, no referencia a una época, ¿sí? Porque estos dos términos tienden a confundirse, el estilo barroco y la época barroca. Si yo a veces digo, voy a decir estilo barroco, no voy a referirme a la época, que hago referencia a una periodización histórica. Eso tiene que quedar claro hasta ahora. Otra aclaración que me gustaría hacer es sobre la experiencia estética. Una cosa, por un lado, está, digamos, la experiencia que nosotros tenemos al escuchar una canción, por ejemplo, y otra cosa es cuando apreciamos una obra de arte. Hay un carácter que es fundamental. Cuando apreciamos una obra de arte, hacemos referencia, digamos, a un espacio concreto. En cambio, en lo que son otros lenguajes, como el lenguaje musical, hacemos, digamos, una especial referencia de apreciación del tiempo. Por eso es muy conocida la categorización de las artes del tiempo y las artes del espacio, digamos, revelando el sentido tan propio de cada lenguaje artístico, ¿no? En donde las artes plásticas tienen como característica fundamental el tema, digamos, del espacio y el lenguaje musical, las artes musicales, podríamos llamarlas, el carácter del tiempo, ¿no? La experiencia estética es totalmente diferente si pensamos en función a este carácter. Bueno, lo que vimos hasta ahora son los elementos estructurantes que yo voy a tener en cuenta para los próximos encuentros y obviamente dentro de los próximos encuentros van a ir decayendo, digamos, otras cuestiones también importantes, pero me parecía muy importante hacer esta aclaración entre género, estilo y experiencia estética. Los espero en los próximos encuentros.